Muy bien, a partir de este momento ya se está grabando la sesión. Déjenme les comparto la pantalla. Muy bien, ya está visible aquí la pizarra azul. ¿Sí está visible? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, ok. Muchas gracias. A ver, vamos a iniciar con la unidad 2. Trata acerca de los cambios que hay, que se presentan en distintos aspectos de la vida social a raíz del proceso de envejecimiento. Para poder centrarnos en esta parte, es necesario entender cómo vamos conceptualizando las cosas, ¿no? De esta manera eh, podemos ir evitando la asunción de definiciones cerradas y poco claras respecto a la vejez y el envejecimiento. Entonces, el proceso del envejecimiento se va definiendo a partir de 4 etapas o subprocesos. Se dan forma simultánea en cada sociedad. Al presentarse de manera simultánea en cada sociedad, estamos hablando de que también hay distintas formas de ver cada uno de estos procesos, distintas disciplinas que estudian o analizan el fenómeno del envejecimiento de las poblaciones. Entonces, como un proceso, el envejecimiento es algo complejo de analizar. Posiblemente nos resultan familiares las alusiones que se hacen desde ciertos enfoques. Ahorita vamos a enunciar algunos de los principales enfoques que tratan de definir, de crear conceptos, de explicar este fenómeno de la vejez y del envejecimiento. Sin embargo, estos subprocesos de los que les hablo tienen que ver con fenómenos con el ciclo fisiológico de la persona. Tiene que ver con el tiempo, ¿no? Tiene que ver con el ciclo de vida de las familias. Y tiene que ver, además, con los cambios sociales e históricos.
Ok. Entonces, estos 4 subprocesos están vinculados, están relacionados con las maneras en las que se estudia el envejecimiento, con las que se interviene en, 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 en el alcance del bienestar cuando hablamos de población mayor. Uh-huh. Entonces es necesario que a partir de aquí entendamos cómo vamos definiendo como sociedad lo que es una población envejecida y lo que es una persona mayor, lo que es ser un viejo, qué implica. Ajá. Entonces no es algo sencillo. El sentido común nos indicaría que el ser viejo hace alusión a una etapa de la edad del declive. Normalmente, ¿por qué? Pues se asocia esta edad de la vejez con el deterioro físico, el deterioro biológico, el deterioro cognitivo, es decir, lo vamos queriendo asumir más como una edad de deterioro. Y aquí hay un dato curioso. Actualmente, dados los estándares de la esperanza de vida, se puede afirmar fácilmente que una persona que ya es una persona mayor puede vivir 40 años, una vez que por definición se le ha declarado como una persona mayor, como un viejo, como una persona anciana. Entonces, si estamos hablando que una persona es vieja a partir por ejemplo, los 60 años, que es la definición convencional que adopta la ONU, y a partir de ahí podría vivir hasta los 100 años, pues estamos hablando de más de la mitad de su vida. Uh-huh. Estamos hablando de una proporción muy importante de su vida y es, digamos, una noción muy simple y muy excluyente definir esa etapa de la vida como solamente una etapa de declive, de deterioro, de desgaste, de enfermedad. Entonces, es aquí donde entra toda esta cuestión de que son no solamente problemas de salud pública, sino también problemas de política pública. Es aquí donde entran todo este sistema de necesidades respecto a la atención pública eh, que requiere este sector de la población. Claro, hablar de 40 años, después de que ya se me ha definido como una persona mayor, bueno, pues a lo mejor no son muchos todavía, no es muy grande la proporción de personas que llegarán a los 100 años, pero sí son más las que llegan a los 90. Son todavía más los que sí llegan a los 80. Sí son muchísimas las que llegan a los 70 años. Entonces, 10, 20 años, aunque fueran 10 o 20 años que viva más allá de haberme retirado de mi vida de trabajo, pues es una noción muy excluyente definir que esta etapa de la vida está definida, valga la redundancia, únicamente por la condición biológica, por la condición de la edad. Ajá. Por eso tiene que ver con el asunto de los cambios sociales y tiene que ver con el asunto también del ciclo de la familia. Hay una cuestión, digamos, interesante dentro de todos los enfoques que hacen alusión a esta parte del análisis del envejecimiento. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok.
Ok, entonces, cuando hablamos de los estudios de la vejez, estamos hablando de estudios de población principalmente. Pero hablar de estudios de población es hablar de, de uno solo de los enfoques. Entonces, los enfoques que estudian si el envejecimiento son varios. Uno, por supuesto, es el biológico. El enfoque biológico, bueno, principalmente habla del funcionamiento del cuerpo, del cuerpo humano. Tiene que desembocar forzosamente en el deterioro de este cuerpo que lo va convirtiendo cada vez en menos funcional biológicamente, y es inevitable que los enfoques biologicistas, cuando los llevamos a otras esferas de intervención o de entender el problema social, cuando partimos únicamente desde un enfoque biológico, es inevitable caer en esto que se denominan, lo voy a poner así, se denominan perspectivas deficitarias de la vejez. Es decir, es un organismo, es un cuerpo, y por lo tanto, como estos sectores que tienen estas edades, tienen cuerpos muchas veces similares, ajá, ciertos patrones de enfermedad, ciertos patrones de deterioro, de desgaste biológico, físico, químico, pues entonces es un declive de la vida biológica. Ajá. Entonces es común que caigamos en este tipo de definiciones. Obviamente, partiendo desde estos puntos de vista deficitarios y al conectarlo con todos los demás aspectos de la vida social, como el trabajo, como la educación, pues entonces esto deriva en constituir estas llamadas perspectivas deficitarias de la vejez. Ya no puedo trabajar igual, ya no me tengo que retirar de la vida productiva, ¿no? Pero estas son nociones deficitarias. No quiere decir que el enfoque biológico esté mal, no, habla de algunos de los aspectos importantes, notorios, que afectan la calidad de vida de las personas. Ajá. Otro enfoque, otro de los enfoques es el enfoque, 5, 6, 7 enfoques, ¿no? Vamos a hablar nada más de algunos porque en la actividad que voy a encargarles, les voy a pasar una lectura y algunas preguntas por ahí directas acerca de estos enfoques, de estas definiciones. Para esta exposición estoy basándome en un documento que se escribió alrededor de hace 20 años, 20, 21 años, más o menos. Es un artículo del 99 y ya se hablaba de este tipo de cuestiones, ¿no? En aquel tiempo estaba muy de moda este concepto de la tercera edad. Ajá. Ya no se utiliza en términos formales, ya es difícil que se utilice este término, ya que se considera que excluyente, no es muy preciso porque cuando entramos a una etapa de vejez, resulta que todavía puedo estar activo. Ajá. Entonces, tercera edad alude mucho a una situación ya de franco deterioro de la salud, de franco retiro también de la vida social, de la vida productiva, y no necesariamente se presenta de esta manera. Claro, estos no son rasgos que definan a este término,
sino más bien son asociaciones hacia este término. Por eso es alguna de las premisas por las que ya no se utiliza el término. Pero este artículo nos sigue aportando información muy importante acerca de cómo analizar el concepto, cómo se aborda la cuestión del proceso de envejecimiento. ¿Cómo se aborda? ¿Por qué? Porque como ya lo hemos estado comentando desde el inicio, hay un sistema de necesidades que debe detectarse. Una herramienta principalísima es el perfil, el estudio sociodemográfico, pero también hay otras cuestiones que se deben revisar, ¿no? Entonces, otro de los enfoques necesarios son el enfoque sociocultural, antropológico y sociológico. Esto lo pongo de esta manera para ir englobando. Esto tiene que ver con los sistemas de prácticas, con las valoraciones que hace la sociedad acerca de la vejez y por lo tanto las prácticas en que deriva la participación de estos sectores de la población en la vida y en la cultura de una población. Hay algo que está muy en boga, que es la teoría de la actividad, otra que es una teoría de la continuidad, otra es más anterior, que es una teoría de la desvinculación. La desvinculación tiene más que ver con conceptos de perspectiva deficitaria, es decir, basados en una teoría de desvinculación en la que la persona se va desvinculando de la funcionalidad mejor de su cuerpo, se va retirando de la vida laboral, se va retirando de la vida social, entonces es una desvinculación de los distintos aspectos que afectan su vida. Entonces, esta es una perspectiva, una visión deficitaria, que a la hora de llevarlo a una cuestión de atención social de estos grandes sectores de la población, pues ¿qué es lo que hacemos en términos llanos con población que se está desvinculando o que asumimos que se están desvinculando? Pues entonces lo que hacemos como política pública es ir estableciendo una infraestructura que dé, digamos, que albergue esa población desvinculada. No estoy hablando más que de los asilos públicos y privados, ¿no? Sin embargo, ya un análisis más profundo desde los enfoques socioculturales, desde los enfoques antropológicos, nos vamos dando cuenta que las valoraciones no necesariamente son o están siempre alineados en la realidad a una perspectiva biológica, porque aun y cuando ya se nota en algunas personas, lo podemos ver con personas, con casos concretos, o lo podemos ver también en grandes sectores de la población. Si en pequeños grupos vemos que muchas personas que ya están en un franco deterioro biológico pueden continuar con actividades que le permiten permanecer activos en esa vida social, en esa vida cultural, a veces hasta en la vida productiva, pues entonces estamos hablando de que no es tal el declive en que concluye una perspectiva biologicista. Ajá. Repito, no es que el enfoque biológico esté mal, no, el enfoque biológico da cuenta de esos cambios que sufren los cuerpos y que por lo tanto dan sitio a enfermedades, a padecimientos propios de esas, que se asumen como propios de esas edades. Sin embargo, hay aspectos en los que las personas pueden continuar activos y esto proviene pues justamente de este tipo de enfoques, más de tipo sociocultural, más de tipo antropológico y más de tipo sociológico. Ajá.
Otro de los enfoques interesantes, pues es el enfoque sociofamiliar. El enfoque sociofamiliar no es otra cosa más que analizar la situación de las personas en personas mayores dentro de un entorno familiar. Aquí surgen todas las explicaciones que seguramente ustedes han abordado en otras asignaturas respecto al ciclo vital de las familias. Ajá. Sobre todo en la explicación de lo que sucede en zonas urbanas. Ajá. Lo que hemos comentado en otros momentos. ¿Qué es lo que sucede normalmente en la periferia de la ciudad? Pues que se van estableciendo parejas jóvenes, se forman familias jóvenes que conforme pasará el tiempo se convertirán en personas mayores y sus hijos migrarán y formarán otras familias, constituirán otros hogares nuevos. Y bueno, eso es a grandísimos rasgos el ciclo, ¿no? Una vez que los hijos se van, eh, ya ya se forman nuevos ciclos vitales de familias en los que la persona mayor queda fuera, pero no porque se vea, no porque deba verse como una mera injusticia, no, estamos hablando puramente de una mecánica familiar que hay principalmente en zonas urbanas. Ajá. Eso es lo que sucede. Ajá. Cuando pertenecen las personas mayores al ciclo familiar de los hijos, bueno, pues cuando se convierten, por ejemplo, en cuidadores de los nietos, ajá, o cuando se reanuda la cohabitación porque la persona mayor necesite cuidados y sean los hijos quienes se van a encargar de ese cuidado. Ajá. Entonces, es muy importante, muy interesante el análisis de, de los estilos de vida de la población mayor en estos contextos urbanos, ¿no? Y bueno, está el otro enfoque que es algo relativamente que va tomando, digamos, mayor fuerza a través del tiempo, que es el enfoque psicológico del desarrollo humano. De repente pregunta si están ahí. Este enfoque, pues es un enfoque más de tipo, ¿qué es lo que se puede hacer cognitivamente? Ajá. Todo esto que se maneja dentro de lo que son las escuelas de la tercera edad, todas se llaman así, pero escuelas para mayores, toda esta perspectiva de educación, de participación social, ajá, que trata de dar de resignificar lo que por un deterioro biológico queda de un desarrollo cognitivo, ajá, que queda de un desarrollo participativo de las personas mayores. Obviamente no nada más es una serie de conceptos y perspectivas desde la psicología. Aquí también va muy involucrada una perspectiva de psicología social. Ajá, el enfoque de desarrollo humano es un enfoque, digamos, amplio. A veces se reduce mucho o en la práctica a cuestiones muy específicas, muy atomizadas de lo que puede analizarse y estudiarse desde esta perspectiva, pero bueno, en fin, es un enfoque que se está promoviendo. Para mi gusto, bueno, dentro de lo que a mí, como estudioso del tema del proceso de envejecimiento, me interesarían más los enfoques de tipo sociofamiliar y todavía más
enfoques socioculturales, antropológicos y sociológicos del proceso de envejecimiento. Ajá. Hay otros enfoques, ya lo verán ustedes ahí en la lectura, inherentes, por ejemplo, al enfoque socioeconómico, que, bueno, de alguna manera está vinculado, está relacionado con todos estos elementos que abordan todos estos enfoques, ¿no? La cuestión de sostener un ingreso después de la vida laboral, pues es algo que forzosamente va involucrado con las valoraciones que como sociedad hacemos de el ser viejo. Uh-huh. Incluso toda esta carga de significado que le damos a la palabra viejo, ¿no? A veces es peyorativo, si estamos muy apegados a visiones de la salud o de la biología, ajá, y en otras puede ser a lo mejor hasta un honor, ¿no? Que a uno le digan viejo, si lo vemos desde una perspectiva más de tipo sociocultural, en la que dicha sociedad valora la experiencia de vida, la sabiduría, todo esto, ¿no? Toda esta parte que la población mayor puede transmitir a los otros grupos de población, porque ya decíamos al principio de la sesión, si estamos hablando de que los avances de la salud en la mejora del deterioro biológico de las personas, los avances tecnológicos en la medicina y en los procedimientos médicos, promueve que aumente la esperanza de vida, y dicha esperanza de vida puede hacer que una persona viva hasta 40 años, pues imagínense que sigamos definiendo estos 40 años, que es más de la mitad de la vida de una persona, como una edad de declive o una edad de deterioro. Por eso es importante tener una visión general de todos estos enfoques, desde donde nos posicionamos para estudiar una situación y a partir de ahí llegar a plantear pues una intervención, en el caso de ustedes, desde el trabajo social. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Explico todo esto, ok. Explico todo esto para, digamos, tener un panorama general de cómo ir analizando los cambios que el proceso de envejecimiento promueve en 4 de las áreas sustantivas donde estos cambios son más notorios. Ajá. Iniciábamos la vez pasada con la cuestión de los hogares, y esa es una de las dimensiones. La otra dimensión es la protección social y la seguridad social. La otra dimensión es la educación y el empleo. Y finalmente, el otro aspecto es la cuestión de la seguridad económica. ¿Ah? Entonces, ustedes van a ir preparando con la bibliografía como base, con la bibliografía propuesta ahí en el área de recursos, en lo que corresponde al bloque número 2 o unidad número 2, van a reunirse en 4 equipos, en donde prepararán justamente una exposición sobre los cambios que han venido ocurriendo o que están ocurriendo o que se proyecta que vayan a ocurrir dentro de estos temas importantes. Entonces, los temas son ahí vamos a ver, ya cerré la... No, pero no lo cierro. Aquí está. ¿Sí se visualiza la página? No, profe. Ah, no, es que les estoy compartiendo nada más la de la pizarra. Aquí lo vio yo y se los digo. Ok.
Lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí para que lo tengan visible y no nada más de lo que estoy diciendo. Entonces, en esta segunda unidad, lo que vamos a hacer es explorar los cambios que promueve el proceso de envejecimiento de la población mexicana. A través de 4 de los temas más, como que los más notorios, no son los únicos, existen, no son los únicos importantes, sobre todo, pero sí son como que los más notorios, ¿no? Y a partir de ahí vamos derivando otras problemáticas. Entonces, a ver, aquí lo tengo. Copiamos. Ok. Entonces, les decía, cuando se los dije, no se los dije en el orden, ¿verdad? Que van. Pero aquí ya están en orden, ¿no? Una es la parte. Ok. Ustedes se van a dividir en 4 equipos. Ponerle temas para analizar los cambios. Ok. El primer tema, pues, es más o menos el último que les había dicho, ¿no? Que es el asunto de la pobreza. La pobreza y la protección social, aspectos económicos o de subsistencia, ¿no? La pobreza es un fenómeno en el que se cae cuando no hay suficientes elementos de protección social, suficientes dispositivos que protejan a la población en estos términos. El segundo, pues, es la seguridad social. El tercero es la educación y el empleo. Y finalmente, cerramos la unidad con un tema más general que son hogares y familias. Entonces, ahí en la carpeta de la unidad hay materiales para cada uno de estos temas. Obviamente esos materiales son base para las exposiciones. Iniciaríamos con dichas exposiciones el próximo martes. Serían como tenemos 2 horas de sesión, podríamos hacer 2 exposiciones el martes y 2 exposiciones el jueves, y con eso pues ya se quedaría por ahí algún trabajo pendiente para concluir los trabajos de la unidad 2 al regresar de vacaciones de Semana Santa. Entonces, ustedes me indican ahí en el WhatsApp cómo quedaron los equipos y qué temas van a abordar, y el jueves voy a darles unas directrices para la organización de las exposiciones, cómo deben organizar el material, qué deben considerar, qué deben contemplar para estas exposiciones. Se trata de que ustedes expongan el tema, no de que expongan la lectura asignada para el tema. O sea, se trata de que revisen los materiales, de que discutan en el equipo de qué se trata el material y cómo van resolviendo, pues, la exposición del tema. Eso es lo más importante, que ustedes se vayan formando una opinión acerca de los cambios sociales, familiares, en los hogares, respecto a este proceso de envejecimiento de la población. Ya lo tenemos definido desde una perspectiva sociodemográfica. Ya sabemos, ya podemos detectar a través de la construcción de un perfil sociodemográfico sencillo, cómo está la población, cómo ha estado, cómo puede comportarse en esos términos.
Ahora nos vamos a meter a más profundidad al estudio de los cambios sociales que hay en distintas dimensiones. Estos temas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 son dimensiones, ajá, son temáticas que aluden a dimensiones de estudio de los efectos del proceso de envejecimiento. Ajá. Entonces, es meternos ahí con el propósito de tener una perspectiva más clara, más concreta, de lo que hemos llamado en otras sesiones sistemas de necesidades de la población mayor y de la población en general. Ajá. No es como decir, como es, como la asignatura es sobre vejez, pues nada más es sobre pura población mayor. No, ocupa una buena parte de la atención, pero esta población mayor pues no está, digamos, extirpada del resto de la población, o sea, esto es una perspectiva global, general, integradora, ¿no? De, de, de las necesidades sociales. ¿Por qué necesitamos entrarle al estudio de los cambios? Porque la siguiente unidad trata, pues, de cómo se atienden las necesidades a través de la política pública para el envejecimiento. Ajá. ¿Qué aspectos se involucran o se pretende que se involucren como parte de lo que es construir políticas públicas para la vejez? Ajá. Por ejemplo, un enfoque desde trabajo social, un enfoque desde la perspectiva de derechos humanos. No viene la cuestión del género, pero obviamente también es transversal a la hora de establecer políticas públicas para el envejecimiento, para la población mayor. ¿Por qué? Por las características, pues simplemente, si nos fuéramos a una cuestión así muy sencilla, pues lo que podemos decir desde la demografía es que hay comportamientos diferenciados entre población mayor de mujeres y población mayor de hombres. En el caso de nuestro país, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres viven más. Tienen una esperanza de vida mayor. Entonces, la política pública al respecto, pues debe también estar matizada. Así como las políticas de la familia necesitan estar matizadas para distintas formulaciones de familia, o sea, ya la familia nuclear ya es algo en los hitos de la historia, o sea, ya no es un modelo único de familia el que existe en la realidad, o sea, hay muchas formas de organización familiar. Esta organización es una organización dinámica y en constante cambio. Ajá. Entonces, sucede lo mismo cuando lo vemos desde la óptica del género, ¿no? Entonces, esa es la razón de que en esta unidad 2 nos metamos a estudiar el asunto de los cambios en distintas dimensiones. No son todas porque no nos alcanzaría el curso para verlas, pero bueno, en la medida que vaya viendo otras dimensiones más apremiantes que estas planteadas, pues iremos haciendo los cambios en el programa de la asignatura. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿De cuántos van a ser los equipos? A ver, déjame ver. Faltaron como 2 personas. Oye, a ver, son 11, 10, 4. Máximo 3 personas. Es decir, va a haber equipos de 2 y equipos de 3 personas. Para que se complete bien. Pero máximo 3. Muy bien, profe, gracias. Profe, ¿y cuáles son los temas Entonces, que vamos a exponer? Ahí están en la pantalla. Es que a mí no me sale. A ver, ¿ya nos está compartiendo la pizarra? Sí, eso está bien. Sí, todavía. Ok, bueno, los temas
para la exposición es, lo tienen ahí también en su pantalla principal del curso, en la plataforma, ahí en donde está la unidad 2, es 2.1, 2.2 y 2.3 y 2.4. El tema 2.1 es pobreza y programas de protección social. El 2.2 es seguridad social. El 2.3 es educación y empleo. Y el 2.4 es hogares y familias. Como quiera, además del video de la sesión, que les pongo ahí, ya saben que se los pongo ahí en la plataforma, también estas pantallas de la pizarra, ahorita las convierto en PDF y se las paso ahí por el WhatsApp, para que lo tengan también ahí disponible. Ajá. Obviamente ya cada quien pues va vinculando lo que entendió con lo que estoy aquí apuntando en la pizarra. Ajá. Pero para que no se les pierda. Entonces, ¿alguna duda más? ¿Comentarios? No, profe. ¿Dudas? ¿No? No, profe, yo tampoco tengo dudas. Ok, ¿alguien llegó tarde? Yo sí tengo duda, profe. A ver, dígame. Es que me desconecté un momento porque estaba fuera de mi casa. Entonces, nada más Ajá. alcancé a escuchar que estamos en equipo. ¿Vamos a exponer en PowerPoint o cómo va a ser eso? Pues como ustedes quieran. O sea, es como ustedes se organicen. Lo más conveniente es que sea en PowerPoint o algún otro programa de diapositivas, porque pues sí es mucho el material que tienen que sintetizar, ¿no? Para hacer la exposición. Les decía que ustedes se Otra van duda, a... profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los Adelante. temas los vamos a buscar independientemente o hay material? Hay material ahí en la sección de recursos, hay materiales asignados para cada tema, pero son materiales base. O sea, ustedes, según la guía que les voy a entregar más tarde el próximo, voy a tratar de entregárselas mañana, pero si no, seguro ya se las entrego el jueves a la hora de la sesión. Con base en eso, tal vez ustedes tengan que buscar más material, para poder cubrir lo que se pide para la exposición. Muy bien. ¿Y para cuándo es, perdón? Empezaríamos el próximo martes. Vamos a ver cómo van las exposiciones y bueno, pues tenemos tiempo. No mucho, pero sí hay un pequeño margen ahí. Si no pudiéramos empezar el martes, pues empezamos el jueves y agarraríamos la primera clase regresando de vacaciones para concluir exposiciones, pero ya no habría más tiempo, pues, o sea, pero este es como que un plan B, ¿verdad? O sea, la idea es que sí empecemos el jueves el martes con las exposiciones. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Los equipos son máximo de 3 personas para que se completen los 4 equipos. Y bueno, no sé si tengan más dudas. ¿Quién llegó tarde? Yo, profe. ¿Ustedes? Brisa Flores. Ok. Ha estado teniendo líos, ¿verdad? Con su internet. Con el internet. Ok. Nada más usted llegó, ya no llegó nadie más. ¿Clara no llegó? Ok. Bueno, pues entonces, aquí le dejamos. Voy a mandarles esta lectura que les comentaba por ahí por WhatsApp y una serie de preguntas para que se concentren en la lectura de estos puntos en concreto. Es nada más para afianzar
cosas que ya comenté en la explicación de hoy. Entonces, esta actividad de esta lectura la voy a poner acá en, ya saben, en actividades de aprendizaje. Y ya cuenta, ya va a contar para los trabajos de la segunda unidad. Entonces, cualquier duda, pues ahí me contactan por el WhatsApp. Ahorita aparentemente ya no hay dudas sobre lo que vamos a estar trabajando, eso espero. Pero como quiera, si surgen inquietudes o lo que sea, pues me dicen. Entonces, tarea en sí no va a encargar, profe, o ya es la que está diciendo ahorita. Es la que estoy diciendo ahorita, pero no es para mañana, no, es para el fin de la unidad. O sea, pueden Ok, gracias. hacerlo para el final del viaje. No es para afianzar la explicación de hoy. Lo que sí, pues sí, lo que sí es que sí tienen que ir preparando sus exposiciones de equipo. Entonces es importante que ya se organicen. Yo voy a hacer de veras todo el esfuerzo de mandarles esta guía mañana para que, pues, ganarle un día más, ¿no? A lo planeado y que tengan tiempo de hacer buenas exposiciones. Entonces, pues nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profe. Tenga buena tarde. Nos vemos igual. Adiós. Gracias. Cuídense, nos vemos.